Buenas tardes a todos, bienvenidos al segundo video de la clase de diagramas de fase y como les había dicho voy a tratar de compartir la pantalla porque la presentación de PowerPoint tiene movimiento, así que déjenme share application aquí para compartir entonces la pantalla y seguir en la discusión. En el video anterior terminamos aquí cuando mostramos cómo utilizar la regla de la palanca para determinar, ¿verdad?, el wave fraction. ¿Cuánto tengo de cada una de las fases que están presentes? En este caso usamos la letra W para el wave fraction. En este caso es la cantidad, la fracción de líquido que había y la fracción de sólido alfa que había. Vamos entonces ahora, para continuar, vamos a mirar cómo va cambiando la microestructura del material a través de un proceso de enfriamiento, cuando yo empiezo a disminuir la temperatura en una aleación de cobre con níquel. ¿Está bien? Y entonces vemos, obviamente, el diagrama de cobre con níquel es un sistema, ¿verdad?, en donde tenemos cobre y níquel. Y entonces vamos a empezar desde arriba a temperatura alta y vamos a comenzar a enfriar, por eso nos vamos a mover hacia abajo, manteniendo el overall composition constante a 35% de níquel. Eso quiere decir que el resto, 100 menos 35, que es 65, es de cobre, porque es una aleación de níquel con cobre, ¿verdad? Pero ¿qué es esto de overall composition? Pues vamos a explicarlo cuando lleguemos aquí al punto en donde tenemos dos fases. ¿Está bien? Así que primero lo que vamos a hacer es, tengo esa composición que se va a mantener constante en el punto A, en donde la temperatura es 1300. Entonces vemos que, perdón, se movió antes de punto A, donde la temperatura es 1300, solo tengo líquido, por eso el círculo está pintado completamente de verde, porque solo hay una fase que es líquida y la composición es que el 35% es níquel en ese líquido y el 65%, el restante para llegar a 100, es cobre. Si yo disminuyo la temperatura hasta llegar al punto B, entonces vemos que empiezo a meterme en el área en donde no solamente hay líquido, sino también hay sólido alfa. Por eso empiezan a aparecer unos granos pequeños que representan la aparición de ese sólido alfa. Se empieza a solidificar porque estoy disminuyendo la temperatura. Y entonces lo que voy a hacer es que para hallar la composición del líquido, me voy a mover, o sea, tiro el tie line, que es una línea horizontal que va desde este punto. Disculpen, voy a convertirlo en iPad. Que va desde este punto hasta este punto. Tiro esa horizontal. Obviamente, esta es tan pequeña que no se ve porque casi todo lo que hay es líquido, porque el punto B está bien cerca al líquido. Pero el tie line es una horizontal que cubre todo esto. ¿Está bien? Así que, ¿cómo hallo la composición del líquido? Pues leo en el Liquidus, leo la composición y es más o menos 35%, ¿verdad? Porque está tan pegado que prácticamente considero ese 35%. Así que para el líquido hay 35% de níquel, eso quiere decir que de cobre en el líquido hay 65%. ¿Ven? Hay 65%. Para la composición de la otra fase, en este caso la fase alfa, pues del tie line leo sobre la línea que divide el área blanca de la fase alfa, pues leo la composición y es más o menos 46%. ¿Está bien? Así que hay de níquel, y como esto está graficado aquí el porcentaje de níquel, pues hay 46% de níquel en el sólido. ¿Cuánto hay de cobre en el sólido? Pues 100 menos 46. Eso nos da 54% de cobre. Esa es la composición que tiene el sólido alfa. La composición que tiene el líquido es
45% de níquel, 65% de cobre. Ambos tienen níquel y cobre en diferentes proporciones. ¿Está bien? Vamos a mirar ahora qué pasa si yo sigo disminuyendo la temperatura y llego al punto C. Vemos que los granos de alfa crecen porque ahora me adentro y me voy alejando del líquido. Aquí estaba bien cerca del líquido, aquí ya estoy más lejos del líquido y me voy acercando al sólido. Quiere decir que el sólido alfa, que lo pinté en azul, siguen creciendo esos granos. ¿Cómo leo la composición? Pues la composición, tiro un timeline en la línea horizontal, leo en el lado del líquido la composición del líquido, en este caso es, no adelante, en este caso, obviamente la composición inicial overall se mantiene, que es 35% de cobre, pero en líquido hay un 32% de níquel. Eso quiere decir que cuánto hay de cobre. Si es 32, sería 100 menos 32, ¿verdad? 100 menos 32. Eso nos da 68% de cobre. Lo mismo para el sólido alfa, tiene 43% de níquel y entonces de cobre sería 100 menos 43, que es 57. Ahí tenemos la composición de cada uno de ellos. Pues, ¿qué quiere decir esto de overall composition? Vamos a suponer que yo inicialmente tenía 100 gramos de una aleación de níquel y cobre, y de níquel era 35% y de cobre era 65%. Eso quiere decir que inicialmente tenía 35 gramos de níquel y 65 gramos de cobre. ¿Está bien? Ahí lo tenemos, 100 gramos. Vamos a suponer ahora que se dividió, ¿verdad? Se dividió en esas composiciones. En este caso, yo tengo, en el caso del líquido, ahora, para el líquido, ¿cuánto hay? Para el líquido tenemos, ¿cuánto tenemos del líquido? En el líquido tenemos aquí 32% de níquel. ¿Y cuánto tenemos de cobre? 100 menos 32, ¿verdad? 100 menos 32, 68% de cobre. ¿Está bien? Y vamos a suponer que del líquido quedaron 20 gramos. Así que sería 32% de 20, tendría la cantidad aquí. Sería 32.32 por 20. Sería la cantidad aquí. 6.4 gramos de níquel. El restante, que sería 20 por 0.68, serían 13.6 gramos de cobre. Y ahí lo tenemos. Así que vamos a suponer que ahora, o sea, si son 100 gramos y que 20 gramos se fueron al líquido, pues del sólido alfa quedaron 80 gramos. Eso quiere decir que si habían 35 gramos de níquel y se fueron 6.4 para el líquido, pues para el sólido tienen que quedar 35 menos 6.4. Y de cobre serían 65 menos 13.6. ¿Está bien? Así que, ¿cuánto es esto?
¿Cuánto es esto? 35 menos 6.4. 35 menos 6.4. 28.6. Y del otro, porque debe dar 80, ¿verdad? 65 menos 3.6, 51.4, más 28.6 me da 80. ¿Está bien? Si yo saco la composición, el total sería 8 gramos. Así que la composición del primero sería 35 menos 6.4, perdón, 28.6 entre el total, que es 80. Me da casi un 36% de níquel. Eso quiere decir que el otro me debe dar 64% de cobre. Entonces, si vemos las composiciones que inicialmente teníamos, ¿está bien? Cambiaron un poco en cada una de las fases, pero el overall se mantuvo porque yo sigo teniendo 35 gramos de níquel y 65 gramos de cobre. Lo que pasa es que de esos 35 gramos de níquel que tenía inicialmente, 6.4 se fueron para el líquido y el resto, 28.6, se fueron al sólido. Lo mismo de cobre, ¿está bien? De los 65, 13.6 se fueron al líquido y 51.4 se fueron al sólido. Pero sigo teniendo 35 gramos de níquel y 65 gramos de cobre cuando sumo el todo de las fases. Eso quiere decir que esta composición del todo de la fase se mantuvo constante, 35% de níquel, por eso me muevo en esta línea. ¿Está bien? Me muevo en esta línea a pesar de que cuando saco la composición de cada una de las fases, ellas varían un poco. ¿Está bien? O varían bastante. O sea, depende del problema que estemos resolviendo. ¿Qué pasa entonces ahora cuando me sigo disminuyendo la temperatura y llego a D? Veo que el sólido alfa creció, esos granos crecen porque me estoy acercando, ¿verdad?, a la fase sólida alfa. Y si leo en el sólido, la composición es 36% de níquel, es decir, que de cobre hay 36, 100 menos 36. ¿Y cuánto es la composición del líquido? Pues leo en el líquido 24% de níquel, 100 menos 24% de cobre que hay en el líquido. ¿Está bien? Si sigo disminuyendo la temperatura, llego al punto E, en donde prácticamente todo es sólido y la composición es la overall, 35% de níquel y 65% de cobre. ¿Está bien? Así que ahí vemos una explicación sencilla. Ahora vamos a ver los sistemas binarios eutécticos. ¿Está bien? Los sistemas binarios eutécticos. Vamos a ver el ejemplo. Bueno, ¿por qué es binario? Porque hay dos componentes. ¿Por qué se llama eutéctico? Porque tiene una composición especial con una temperatura mínima de melting. Al melting point o melting temperature es la temperatura a la cual se derrite un sólido, por ejemplo. Aquí, ahorita vamos a ver que este punto representa el melting point de la plata, porque esto es un sistema de cobre con plata. Y este punto representa el melting point del cobre. Sin embargo, cuando yo tengo una aleación que tiene esta composición, que es casi 71.9%, me produce un mínimo en ese punto en donde todo el sólido se derrite y pasa a líquido, porque aquí yo tenía en el área blanca todo es sólido, alfa más beta, y cuando paso esa temperatura prácticamente todo se convierte en líquido, o al revés, de líquido a sólido. Así que tengo un mínimo
de melting temperature a esta composición específicamente, porque ahí es donde vemos el mínimo de la curva esta. Además de eso, vemos tres fases donde hay una sola, o sea, tres regiones en donde hay una sola fase. En la región verde solo hay líquido, la región de la izquierda solo hay sólido alfa y la región de la derecha solo hay sólido beta. ¿Está bien? Así que ahí vemos esas regiones. También vemos que vemos límites de solubilidad aquí. Todas estas líneas aquí pueden ser límites de solubilidad. Voy a regresar porque voy a cerrar y vuelvo y abro para que se quiten todas esas rayas. Entonces vemos límite de solubilidad, toda esta línea que usted ve aquí del lado derecho y esta que ve aquí del lado izquierdo. Vemos entonces que la fase alfa es rica en cobre, porque dijimos que aquí cobre es 100%, porque está dibujado, pero está implícito. Si la plata corre de izquierda a derecha, pues el cobre corre de 0 a 100 de derecha a izquierda. ¿Ven? Así que esta fase tiene un porcentaje bien alto de cobre porque estamos cerca del 100% de cobre, mientras que este lado vemos un porcentaje bien alto. Es una fase rica en plata porque estamos cerca del 100% de plata. Así que alfa es mostly copper and beta is mostly silver. ¿Está bien? Debajo de la temperatura eutéctica no hay líquido. Si miramos esta línea aquí que representa la temperatura eutéctica, por debajo de esa línea no hay líquido porque solo hay sólido líquido más alfa. ¿Ven? Y esta composición es la composición eutéctica porque representa el mínimo de los melting point temperature de todas estas líneas. ¿Está bien? Entonces vemos que cuando yo atravieso esta línea, realmente yo aquí, por ejemplo, tenía todo líquido, ¿verdad? Todo era líquido allí. Todo es líquido aquí. Inclusive si me acerco más, todo sigue siendo líquido. Pero ¿qué pasa con un cambio mínimo de temperatura? ¿Qué pasa? Se está descargando el lápiz. Con un mínimo de temperatura, una disminución de temperatura, yo caigo en el sólido. Y entonces veo que el líquido prácticamente se convierte en dos sólidos alfa y beta. Si queremos ver las composiciones, pues prácticamente tenía un líquido. Si estoy aquí, la composición era 71.9% de plata. Mírenlo aquí. Y entonces se dividió cuando atravesó la temperatura eutéctica, se divide en dos fases, en la fase alfa y la fase beta. Leo del lado de alfa la composición que 8% de plata aproximadamente, eso quiere decir que si el resto 92% es de cobre, más beta, que lo leo del lado de beta, es más o menos 91.2 aquí, 91.2% de plata, eso quiere decir que de cobre es 100 menos 91.2. Así que eso prácticamente es reversible. Yo puedo ir de arriba de líquidos a sólidos o de sólidos a líquidos, porque es un proceso reversible. ¿Está bien? Así que vamos entonces ahora a mirar un ejemplo de un sistema eutéctico. En este caso tenemos estaño, que es y tenemos plomo, que es PB. Para un 40%, para una aleación que tiene un 40% de estaño y un 60% de plomo a 150 grados Celsius, determine la fase presente. Fácil, ¿verdad?
40% de estaño, porque ahora en el dibujo tengo porcentaje de estaño, 40% de estaño con 150 grados Celsius, estoy en este punto de aquí. Y allí hay alfa más beta, porque caí en el área justo debajo de la línea eutéctica donde hay alfa más beta. De phase composition, pues tiro el tie line que pase una línea horizontal, que pase por el punto de interés, que entonces, en cada uno de los extremos, para alfa y para beta, en las líneas, ¿verdad?, limítrofes, que son las líneas de solubilidad, leo la composición para cada una de las fases, pero antes de eso vemos que salen dos segmentos, el segmento más largo que se le pone la letra S y el segmento más corto, como habíamos dicho, la letra R. Así que la composición para la fase alfa es, lo leemos aquí, 11% de estaño. Eso quiere decir que de plomo hay 100 menos 11 en el sólido alfa. 100 menos 11 es ¿cuánto? 89, o sea, 89% de plomo. Para la fase beta sólida, pues leemos y tenemos casi un 99% de estaño, eso quiere decir que 1% es de plomo. Y ahí tenemos la composición para cada uno de la fase. Acuérdense, en composición estamos dando los porcentajes de cada uno de los componentes. Ahora, ¿cuánta cantidad hay de cada una? ¿Cuánto hay de alfa y cuánto hay de beta? Pues vemos que este punto está más de alfa, por lo tanto va a haber más alfa que beta. Por lo tanto, para hallar la fracción de alfa, voy a coger el segmento más largo porque yo quiero que me dé la mayor cantidad. Y lo voy a dividir entre todo el segmento R más S. ¿Está bien? ¿Cuánto vale S? Sería todo esto, que es 99, menos esto, que es 40. O sea, si yo le resto todo esto, que es 99, esto, que es 40, pues me va a dar el segmento S. Así que 99 menos 40, 59. Entre R más S, ¿cuánto vale todo este pedazo azul más el naranja? Pues todo esto, que es 99, menos este pedacito de aquí, que es 11. 99 menos 11, 88. 59 entre 88.67. Así que el 67% de esa combinación de alfa, si tengo una combinación de alfa y beta, pues el 67% es sólido alfa y el resto, 33%, es beta. Pero ¿cómo sacamos el de beta? Usando el segmento más corto, porque es la menor cantidad. ¿Cuánto vale R? R vale 40 menos 11. Sobre todo el segmento R más S, que ya dijimos que valía 99 sobre 11. Y eso nos da el punto 33. Así que con este ejemplo sencillo vimos cómo obtener cálculos de un diagrama eutéctico. ¿Saben? Diagrama de fase eutéctico. Vamos al segundo ejemplo. Para una aleación de 40% estaño y 60% plomo a 220 grados Celsius, determine las fases presentes. Estamos 40, pero ahora 220, caí sobre la oreja izquierda en donde hay líquido más alfa. Líquido más alfa son las presentes. Las composiciones de cada fase. Tiro un tie line que pase por el punto de interés y leo en cada intersecto sus respectivos valores. Por ejemplo, de este lado leo la composición para alfa, de este lado leo la composición para líquido. Para alfa la composición es 17% de estaño, vamos leyendo estaño, ¿verdad? En este porcentaje. Eso quiere decir que de plomo hay 100 menos 17. Y ahí tendríamos la composición de cada componente. 100 menos 17.
¿Está bien? Tendríamos la composición de cada componente. 83% en peso de plomo. Y ahí sería la composición de la fase sólida alfa. Vamos a la líquida. Sería, leo en el liquidus, 46% de estaño. Eso quiere decir que de plomo hay 54%. Y ahí tenemos la composición para la segunda fase. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto hay de líquido y cuánto hay de alfa? Pues vemos que este punto está bien cerca del líquido. Eso quiere decir que hay más líquido. Por lo tanto, voy a usar el segmento más largo. El libro se equivocó. Esta presentación la hace la editorial del libro. Vamos a llamarle al más largo siempre S, al más corto le vamos a llamar R. Así que para la fracción de líquido voy a coger el segmento más largo que es S. ¿Cuánto vale S? Vale 40 menos 17. ¿Está bien? 40 menos 17 da 40 menos 17. ¿Eso nos da cuánto? 23. Y vamos a dividirlo sobre todo esto que es S más R. ¿Cuánto vale S más R? Que quiere decir todo este segmento de aquí sería 46 menos 17. 46 menos 17. Y eso nos da 29 y 23 entre 29.79. Eso quiere decir que el líquido hay 79% de líquido, casi 80% de líquido, ¿verdad? Pero es 79. ¿Cómo hacemos para la fase sólida, que es la menor? Pues cogemos el segmento más corto que le llamamos R y lo dividimos entre todo el segmento R más S. ¿Cuánto vale R? 46 menos 40. 46 menos 40, que es este pedacito de aquí. Entre R más S, que habíamos dicho que era 46 menos 17, y eso nos da 0.21. Eso quiere decir que el 21% es alfa cuando estamos en este punto de nuestro diagrama. ¿Está bien? Vamos entonces ahora en el siguiente video, porque está muy largo, vamos a estudiar los desarrollos microestructurales en sistemas auténticos en diferentes áreas del diagrama. Así que manténgase conectado, no se vaya, y vamos a continuar trabajando, ¿verdad? En este tema interesante de diagramas de fase. Así que no se mueva, por favor, y manténgase conectado.